Y en esta ocasión, ya estamos preparados, ¿verdad? En esta ocasión vamos a leer la Biblia porque vamos a utilizar la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Ahora vamos a estudiar acerca de la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: yo sé tus obras. ¿Ha notado que en cada una de las iglesias le dice yo sé tus obras? O sea, yo conozco tu estilo de vida, dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes lo que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete pues, de otra manera vendré presto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Pueden tomar sus lugares. Ahora, en esta ocasión, vamos a estudiar acerca de la iglesia de Pérgamo. Y a esta enseñanza le he titulado La iglesia que se mezcla con el mundo. Vamos a ver algunas características de esta ciudad. Esta ciudad estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, y fue la capital de Asia por 300 años. La palabra Pérgamo del griego significa literalmente matrimonio o consumado o compromiso consumado con el mundo. Fue construida sobre una colina de unos 350 metros en medio de una planicie fértil a unos 32 kilómetros del mar Egeo. Y de ahí, de ese lugar, se podía percibir todo el mar Mediterráneo. Tenía también una biblioteca con más de 200,000 volúmenes de libros. Y el pergamino tiene sus raíces precisamente en esta ciudad. El pergamino era un material de escritura desarrollado a partir de pieles de animales. Por eso la palabra pergamino precisamente viene de esta ciudad. Y aquí en Pérgamo fue donde el pergamino comenzó a ser manufacturado como un material para la escritura. También Pérgamo fue un centro religioso muy importante para los cultos paganos, pero en especial al dios Zeus, que tenían una estatua que medía 14 metros de altura. Y también al dios Esculapio. Este era el dios de la sanidad y era el símbolo de una serpiente, símbolo que todavía se utiliza en la medicina. No sé si ustedes se han fijado
Si un doctor me escuchara, supiera lo que estoy diciendo. Es el símbolo de una serpiente, que es muy común utilizarlo como el símbolo que tiene que ver con la medicina, o en ocasiones van a ver este símbolo aún en las farmacias. Y consistía en que este culto, en que si tú ibas al templo de ese lugar, te acostabas en el suelo y te soltaban muchas víboras o culebras, y supuestamente el contacto con las culebras en tu cuerpo era lo que te daba supuestamente esa sanidad. Esta ciudad de Asia, que fue la que construyó, o fue la primer ciudad que construyó un templo dedicado a la adoración de un emperador romano llamado Augusto César. Quiero que ustedes escuchen cada una de estas características para que podamos comprender bien el mensaje en esta noche. No creo que termine con la enseñanza de Pérgamo hoy, pero vamos a dividirlo en dos partes. Fue de tal manera este culto de adoración a este emperador que se convirtió en la capital del culto de idolatría o idolatrar al César. La gente cada año venía a Pérgamo a quemar incienso al César, y todos una vez al año tenían, óigame bien, que jurar delante del gobierno, levantar la mano y decir: César es el Señor. Era como un estilo de rito anual que se llevaba a cabo. Pergama es su nombre actual, nombre que es un nombre turco para Pérgamo. Y vemos entonces estas características, y comenzamos primeramente leyendo el versículo 12 del capítulo 2 para comenzar. Aquí en el versículo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Hay aquí dos palabras para poder describir lo que significa la palabra espada, o pudiéramos decir que del griego hay dos palabras para poder entender la palabra espada. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice el apóstol: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la palabra mashura del griego. Quiero que ustedes vayan detenidamente escuchando para que puedan comprender esto. Dije que hay dos palabras del griego para entender la palabra espada. Y cuando Efesios 6:17 habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la palabra machura. Y es una espada corta que la tenían guardada los romanos, por ejemplo, entre sus ropajes para poder luchar cuerpo a cuerpo con alguien. Pero había otra espada grande que usaban los caballeros del rey Arturo, y tomaron popularidad porque era una espada que medía alrededor de 2 metros. Y esta es la otra palabra que se deriva del griego, que es la palabra rompalia, que era una espada grande. Entonces, cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, entonces aquí estamos hablando de una espada grande. Y siempre se nos habla, cuando habla de la espada grande, de la que es la palabra rompalia del griego, nos está hablando de juicio.
Y aquí es donde vamos a poder entender mejor esto. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, que de su boca salía una espada aguda de dos filos, significa que la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, y aquí nos habla de la inconformidad de Dios, nos habla del enojo de Dios, nos habla de juicio, porque aquí está la iglesia que había desertado de las filas del cristianismo para haberse mezclado o haberse casado con el mundo. Por eso notamos entonces que cuando Dios trae este tipo de juicio es porque hay un tipo, una clase de bigamia espiritual en la vida del creyente. Y aquí es donde vamos a nosotros a poder concentrarnos para poder entender mejor este mensaje en esta tarde preciosa. En el libro de Segunda de Corintios, quiero que ustedes vayan conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14 dice, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Cuando digo estas cosas y digo que es un tipo como de bigamia espiritual, es porque aquí el apóstol Pablo nos lo explica de una forma más clara. Dice Segunda de Corintios 6:14, no os juntéis, aquí es donde está la palabra en yugo, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Esto significa que nosotros tenemos que cuidar de una manera, muy especial el tipo de relación o la forma en que nos relacionamos con el mundo. Aquí significa que la palabra de Dios es de dos filos, como una espada que por un filo salva y por el otro lado juzga. Cuando la iglesia o cuando el creyente no obedece la palabra de Dios o a la espada del Espíritu, entonces quiere decir que esta es la misma palabra que se vuelve contra nosotros cuando no la obedecemos. Vamos a verlo de una forma más sencilla. Cuando no existe obediencia ni sumisión a la palabra de Dios o a la espada del Espíritu, esta misma palabra que tú recibes y la rechazas, esta misma palabra se vuelve contra nosotros para juzgarnos. Por ejemplo, Cristo dijo, la palabra que yo os he hablado, esta misma palabra es la que los juzgará en el día postrero. Por eso dice aquí en el versículo 13, yo conozco tus obras. Y cuando dice la Biblia aquí, o Jesús habla de esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras, hay dos cosas que Jesús aprueba de esta iglesia. Vamos a ver, el cuartel central de la oposición satánica, ustedes saben que se encuentra en los gobiernos. Y la prueba está en que el mismo Satanás, como dueño y señor de estos reinos, vemos cómo se los ofreció a Jesús. Y le dijo en el capítulo 4 del libro de Mateo,
donde dice la Biblia que le mostró todos, absolutamente todos los reinos del mundo, y también le mostró la gloria de cada uno de ellos. Eso significa que Él es el dueño y Señor de estos reinos. Y esta es la razón por la que cuando Jesús viene al mundo y nos lo aclara y nos lo dice de una forma contundente, que su reino no pertenece a esta tierra. Cuando Él dice, mi reino no es de este mundo, significa que nosotros estamos desarrollándonos y estamos moviéndonos en medio de estos reinos que no le pertenecen a Dios y que finalmente se convierten en una lucha, se convierten en algo con lo que nosotros tenemos que luchar constantemente, porque estamos fuera del reino que no le pertenece a Dios, y estamos a la vez dentro de un reino en el cual Dios nos está preparando para que nosotros caminemos y andemos dentro de ese reino espiritual al que Él nos llamó. Cuando dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos cambió del reino de las tinieblas a la luz de Cristo para que aprendiéramos a vivir dentro de este reino espiritual que pertenece a la eternidad y que pertenece al reino de los cielos. Entonces, aquí en esta ciudad de Pérgamo, en esta acrópolis de Pérgamo, estaba asentada y desarrollada la hechicería, la idolatría y el ocultismo. Y si a estas cosas también nosotros le agregamos la inmoralidad, tenemos aquí entonces una gran influencia de Satanás, porque estamos hablando de la iglesia en diferentes etapas. Comenzamos con la primera iglesia y luego con la segunda, y ahora estamos en la tercera, y esta es la tercera etapa de la iglesia, donde hemos visto que a través de los tiempos viene desarrollándose un proceso diferente a través de la historia. Y aquí encontramos todo esto, este tipo de hechicería, de esta gran influencia, y que esta influencia se dispersó por el mundo entero. Y de aquí, de este lugar, se dispensó toda esta influencia de una manera tan impresionante que hasta afectó la iglesia. Y es donde nos vamos a concentrar en esta preciosa tarde. Comencemos por decir entonces que fue una época muy dura para los que se rehusaron a mezclarse con el paganismo, o mezclar el cristianismo influenciado por el emperador Constantino, por Atanasio de Alejandría y más de 300 obispos que habían constituido el credo niceno en el año 325 después de Jesucristo, en el concilio de Nicea. Una de las cosas que notamos es, número uno, que Jesús dijo que retienen mi nombre. A pesar de haber comenzado una nueva etapa, la iglesia retenían el nombre de Jesucristo. Y fue tan impresionante, pudiéramos decir, esto, que le costó la vida a Antipas, mi fiel testigo, dice el Señor. Dice la historia que era un esclavo romano, Antipas. Y el César, al mirarlo de lejos, que no levantaba su mano y que no se humillaba ante el César, le mandó decir que si estaba ciego. ¿Estás ciego? ¿Por qué no levanta su mano y me jura lealtad? Era lo que le mandó decir el emperador. Y se negó absolutamente a decir que el emperador era el Señor.
Y dice la historia que lo agarraron ahí mismo y lo metieron en un barril de aceite hirviendo y lo quemaron vivo. Mi fiel testigo. Cristo le llama de esta manera a Antipas, mi fiel testigo. Porque la palabra testigo es la palabra martureo, ¿se recuerdan ustedes del griego? Y es la palabra que significa mártir. Y fue un mártir como tantos de los fieles a Jesucristo que fueron sometidos a muerte y que fueron capaces de morir por sus convicciones. Y estaban tan convencidos de lo que habían creído, esto es interesante, que estaban no solamente a vivir y a creer en Jesucristo, que aún estaban hasta dispuestos a dar su vida por la causa de Jesucristo. Y cuando la Biblia dice en Hechos 1:8, y me serán testigos, escuchen esto, Cristo nos está anticipando que seguirlo no es fácil. Que seguirlo no es tan sencillo como muchos creen. Y esto no es que vengan a Cristo y serán ricos, vengan a Cristo y serán prósperos, vengan a Cristo y todo les va a ir bien y todos sus problemas serán resueltos, como se predica en este tiempo. Y sabemos que eso no es así. Venir a Cristo es porque has encontrado realmente la razón de tu existencia. Venir a Cristo es porque has encontrado la razón de tu vida, es porque has encontrado la salvación. Venir a Cristo significa entrar en un ambiente espiritual donde vamos desarrollándonos de tal manera que Dios nos va preparando para que podamos servirle a pesar de lo que pudiera acontecer en nuestro alrededor, en nuestro entorno, porque nos hemos entregado a Jesús con todo nuestro corazón y estamos dispuestos a no negarle, pase lo que pase, y confesar su nombre, pase lo que pase y venga quien venga contra nosotros. Eso es lo que realmente significa entregarle nuestra vida al gran Señor y Salvador Jesucristo. Cuando lo hago, todo mi ser, todo mi ser se entrega a Él, porque viene absolutamente todo, viene de Él. Todo lo que tengo es de Él. Si lo perdemos por la causa de Jesucristo, significa que lo hemos encontrado y que estamos salvándonos. ¿Sabían que así lo explicó Jesucristo? Él dijo que el que gane su vida por causa de mí y del Evangelio, el que pierda su vida por mi causa, Mateo 16:25, la ganará, y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Quiere decir que estamos dentro de un ambiente espiritual donde ustedes y yo, como hijos de Dios, estamos conscientes que tenemos que aprender a retener su nombre y no negar nuestra fe. Pase lo que pase y venga lo que venga, no importa, Dios nos va a preparar para que podamos resistir todo lo que venga en contra de nosotros. En el versículo 14 del capítulo 2 dice: tengo pocas cosas contra ti. Escuchen, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vemos entonces aquí, escuchen bien esto, dos acusaciones principales. Primeramente, el que conoce la historia de Balaam sabe esto, capítulo 22 al capítulo 25 del libro de los Números, en el Antiguo Testamento.
Allí se habla precisamente de la falsedad de los profetas, o de la falsedad a la que podemos enfrentarnos en este tiempo. En segunda de Pedro capítulo 2 vemos algo muy interesante, porque aquí el apóstol está hablando precisamente acerca de los falsos profetas. En el versículo 14 de segunda de Pedro capítulo 2 vamos a comenzar a leer: teniendo los ojos llenos de adulterio. Naturalmente que estamos hablando de los falsos profetas, como lo que le sucedió a Balaam. Y no saben cesar, o no saben parar de pecar. Escuchen esto: cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Vemos entonces aquí las características de los falsos profetas, de los falsos maestros. En el libro de Judas capítulo 11, para tener una referencia más acerca de este personaje, Judas 11 dice: ay de ellos, es un ay de dolor, un ay de juicio, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. Ya van identificando ustedes cuál fue realmente la razón por la que Balaam fue cebado: porque comenzó a dejarse guiar por las cosas materiales, por el dinero. Balaam, cuando comenzó a hacerle ofertas para que el pueblo de Dios fuera maldecido, conforme pasó el tiempo, fue subiéndole la oferta, para que maldijera al pueblo de Israel. Vemos aquí entonces que se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, como lo que le sucedió a este personaje. Balaam fue un profeta que por dinero, porque claro, se vendió, porque prostituyó su ministerio, aconsejando al rey Balac, rey de Moab, la manera de maldecir a Israel. Por eso dice la Biblia que ideó un plan perverso para que los hijos de Dios, para que cayera la maldición sobre los hijos de Israel. Fue tanta la tentación y tantas las ofertas que le dio, hasta que se dio por precio. En otras palabras, se vendió, y por dinero estuvo dispuesto, escuchen ustedes, a decir dónde y cuál era la forma de que los israelitas fueran maldecidos. Y les dice: yo no puedo maldecir a los israelitas, pero te voy a decir cómo le puedes hacer. E ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas. Y le comenzó a decir cómo le hiciera. Él dijo: de preferencia que vayan con el ombligo de fuera, para llamar la atención. Fíjese bien, aquí es donde está el secreto para poder entender. Y la idea fue crear uniones matrimoniales mezcladas. ¿De qué estamos hablando? De la iglesia que se mezcló con el mundo.
Y cuando Dios vio que el corazón de Balaam, en el corazón de Balaam había codicia y deseos, muchos deseos de tener dinero, mucho más que serle fiel a él, dice la Biblia que Dios lo abandona. Y cuando dentro de nosotros existe un espíritu de insistencia que insiste y que insiste en ser avaricioso, quieres el dinero, predicas por dinero o lo haces para beneficio propio, entonces es cuando Dios te abandona, porque lo estás haciendo por precio. Eso significa que nosotros puede ser que comenzamos a mezclarnos con el mundo como lo hizo de esta manera. Y escuchen, a esta iglesia Dios le llama y le dice específicamente para que se dieran cuenta y que nosotros entendamos cuál fue el error que cometió Balaam. Cuando el hombre insiste en algo, Dios te empuja para que toques fondo. Si tú insistes en el mismo pecado, en el mismo estilo de vida, si estás buscando y dices, pues yo voy a buscar al mundo, yo quiero eso, entonces Dios dice, ¿quieres eso? Ándale pues. Y el resultado fue la unión blasfema de Israel con la fornicación y con la participación de banquetes idólatras. La maldición los alcanzó. Efectivamente, la maldición los alcanzó. Pudiéramos decir que esa es precisamente la estrategia del mundo. Tenemos que entender que hay una estrategia espiritual tremenda en la que nosotros tenemos que entender que estamos constantemente nosotros resistiéndola. Hay una resistencia profunda dentro de nuestro corazón en contra de todo lo que es el mundo. Por eso dice 1 Corintios 6:18 que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica destruye su mismo cuerpo, porque se hace un mismo cuerpo con la ramera o con la mujer con la que te vas. Y dice en el versículo 13 también del capítulo 6 de 1 Corintios que el cuerpo, escuchen esto, no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Escucharon esto? Es impresionante lo que nos está diciendo el apóstol. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y en Colosenses 3, 5 y 6 nos dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla. Tenemos que pelear en contra de la fornicación, de la inmundicia, de la malicia, de la mala concupiscencia, de la avaricia, de la idolatría, porque dice que por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los que hacen tales cosas. Y es precisamente el mensaje que nosotros en esta tarde podemos entender. No podemos mezclarnos con el mundo. No podemos ir, al mundo de inmoralidad. Por eso tenemos que llegar al punto de que no haya nada que nos aparte a nosotros de Dios. Que no exista ni la inmoralidad, que no exista ningún tipo de pecado que pueda entrar a nosotros, porque entonces Dios nos abandona si no nos arrepentimos. Cuando Dios le dice a esta iglesia: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, notamos que todas estas cosas comenzaron a suceder, y todo por conveniencia monetaria. Simplemente mencionar a Balaam significa que habían comenzado a hacer las cosas por conveniencia o por dinero. Comenzaron a bautizar gente que no era creyente.
comenzar a los creyentes con los no creyentes, simplemente porque la familia más popular y más rica de la iglesia es esta, y tengo que de alguna forma congraciarme con ellos, tengo que tenerlos contentos. Por eso es que necesitamos entender que no se puede de ninguna forma vivir ese estilo de vida cristiano. El cristiano es cristiano y el no cristiano es cristiano. O pensar que por quedar bien con la sociedad, para poder ganar a una pareja, y vemos que ellos prostituyeron su ministerio haciendo compromiso con otras religiones. Esto en la Biblia se le llama ecumenismo. Es la mezcla del cristianismo con otras religiones, porque hay quienes tienen la idea de que todas las religiones llegan a Dios. Sin embargo, vemos que la Biblia lo contradice, porque solamente existe una verdad. En Miqueas 3:11 dice: sus cabezas juzgan por cohecho. Vean ustedes, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas, escuchen, adivinan por dinero. Y todavía con el cinismo de apoyarse en Dios. Todavía dicen: Dios me envió. Andan haciendo brujerías, hechicerías, haciendo que llueva oro en la iglesia, y todavía dicen que es poder de Dios. Mentira, mentira y mentira. Y todavía dicen: no está Jehová entre nosotros, no se preocupen, no vendrá mal sobre vosotros. Escuchen, cuidado cuando te vendes. Es muy peligroso. Cuidado cuando te vendes. Y no solamente lo puede hacer alguien que es pastor o que es un líder. ¿Sabían ustedes eso? Cualquiera dice: bueno, pues yo no soy pastor. Pero tienes que pensar por un momento que tú puedes venderte y comenzar a congraciarte con el mundo. Lo puedes hacer tú también. ¿Sabes cuándo? Cuando quieres quedar bien con la familia, cuando quieres quedar bien con el compadre, cuando quieres quedar bien con la suegra o con tu patrón, y comienzas a vender tus convicciones por pura complacencia. Quiero decirte en esta noche: no vendas tus convicciones. No vendas tus convicciones. No importa el precio que te ofrezca el mundo. No vendas tus convicciones. Pero escuchen esto. Aquí es donde vamos a comenzar a comprender cosas más importantes y más profundas. Vemos que esto siguió en un declive, porque después que la iglesia terminó mezclándose, y esto cuando el emperador romano Constantino lo comenzó absolutamente todo, escuchen esto, en el año 325 después de Cristo, donde dice la historia que absorbió el cristianismo y la convirtió como en la religión oficial del Imperio Romano. Terminó el imperio civil oficial del Imperio Romano, y oigan ustedes, y continuó el Imperio Romano como el Sacro Imperio Romano, o el nacimiento de la iglesia romana. ¿Qué fue lo que sucedió? Que este amalgamiento entre el cristianismo y el paganismo tuvo como consecuencia cosas impresionantes.
mezclar el ocultismo, la idolatría con el cristianismo, y vemos que aquí, a partir de este momento, a partir del año 325, se introdujeron las más grandes herejías. Las más grandes herejías, leudando y corrompiendo la iglesia de una forma impresionante, que vamos a irlo viendo. Por más de 1500 años, o sea, del año 325 después de Cristo hasta el año 1960, en el tiempo del Papa Juan XXIII, durante todo ese periodo de tiempo, ¿qué sucedió? Se prohibía la lectura de la Biblia. Fue hasta que el Papa Juan XXIII, en el año de 1960, abrió por primera vez la Biblia. ¿Por qué? Porque fue prohibida su lectura. ¿Por quién? Por Roma. Se cerró la Biblia y comenzó, ¿quién? A poner todo en su lugar, el hombre, y no Dios. Y le siguió la Inquisición, le siguieron las cruzadas, las matanzas, y fue porque todavía había gente que seguía leyendo la Biblia, y porque no estaban dispuestos a someterse a Roma. Y se introdujeron las siguientes herejías. Número 1, la Capitoline Triad, o la Trinidad Capitolina, o la Antigua Trinidad, o como se conoce en este tiempo, la Santísima Trinidad. Algo que los apóstoles jamás enseñaron. Y esto sucedió en el Concilio de Nicea, cuando se formó el credo niceno. Por eso se llama credo niceno, porque tuvo su origen en el concilio de la ciudad de Nicea. Esta es una de las primeras amalgamientos que se hicieron. Y con las persecuciones lograron terminar con los que leían la Biblia, y comenzó el sacro, escuchen ustedes, el Sacro Imperio Romano a comandar absolutamente todo. De allí fue donde vinieron todas estas persecuciones, y todo el mundo fue obligado a ser católico. No le pidieron ni permiso a nadie, fuimos obligados. ¿Y qué quisieron hacer nuestros padres? Yo me acuerdo cuando salí de México, que venía para acá, lo primerito que me dice: madre, yo te voy a pedir que no vayas a cambiar de religión. ¿Qué quisieron hacer a través de los tiempos? Inculcarnos la ideología: si te sales de Roma te pierdes, y te vas a perder, y te vas a condenar, porque es la única religión verdadera y la única que tiene la verdad. Sí, cómo no. Utilizaron este sistema para mantenernos dentro. Después, en el año 421 después de Cristo, comenzó la idea, el culto a María como la Madre de Dios y Redentora de la humanidad. Y para empezar, no es su nombre ni Lupita, ni la Macarena, ni de los Remedios, ni de los Lagos. La Biblia dice que se llamaba María. En el año 593 se introdujo el purgatorio, enseñando que cuando alguien muere tiene otra oportunidad con el purgatorio, pero sobre todo si alguien está dispuesto a soltar una buena lana y hacerle muchas misas gregorianas. Un invento más que surgió después
de que se cerró la Biblia. Después vinieron imágenes y reliquias, y también se introdujo el celibato sacerdotal en el año 1074 después de Cristo, porque según ellos el sexo, aún en el matrimonio, era sucio, algo contrario a lo que la Biblia enseña. Antes, al contrario, dice en Hebreos 13:4 que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Este celibato inventado por Roma lo único que trajo fue grandes y grandes problemas a la iglesia romana. De ahí fue donde comenzó precisamente a tomar mucho auge el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Por qué decir que es malo algo que Dios santificó? Porque se cerró la Biblia. Esto necesitamos entenderlo. En el año 1100 después de Cristo tenía que pagarse por las misas. Y en el año 1115 después de Cristo que se debería de confesarse todos los creyentes o todos los que fueran miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana con un cura antes de ser perdonado. Y en el año 1525 entonces llegaron las ventas de las indulgencias. Juan Telcel le llamaba las bulas papales a esto. En el año 1215, se introdujo la herejía de la transubstanciación como un artículo de fe, y en las manos del cura, cuando pronunciaba unas palabras en latín, estas palabras tenían poderes mágicos que convertían en el momento y en el instante la hostia en el cuerpo y la sangre del Señor. Hemos comenzado a ver entonces este tipo de mezcla aunado a las persecuciones. Si ustedes quieren tener más información, yo les recomiendo unos libros que se llaman Los Padrinos. No sé si todavía los venden, para que entiendan más profundamente lo que les estoy diciendo. Si gusten, apúntenlo y pónganle, voy a buscar esto, a lo mejor hasta los encuentra en YouTube, Los Padrinos. ¿Mande? Ahí están, se los recomiendo. Si ustedes quieren conocer más profundamente acerca de esto, léanlos, yo los tengo en mi casa. En el año 1229 después de Cristo se prohíbe leer la Biblia bajo la pena de excomunión. En el año 1303 de Cristo se declara que solamente la Iglesia católica, apostólica y romana es la verdadera, y que fuera de ella no hay salvación. En el año 1562 se declara que la misa es un sacrificio, escuchen ustedes, propiciatorio por los vivos y por los muertos. Y esto es lo más triste, 1 de cada 1000 católicos no sabe lo que es la misa, pero va todos los domingos. Fíjense ustedes, ni ellos lo saben. Aquí entre nos, ¿alguien de ustedes lo sabía cuando fue católico? Nadie, muchas personas no lo saben. Y esto que yo les estoy diciendo es de acuerdo al Concilio de Trento. De acuerdo al Concilio de Trento, o sea, dice en este concilio que la misa, escuchen esto, es la repetición del sacrificio de Jesús. ¿Será que no fue capaz en su sacrificio lograr quitar los pecados del mundo, que necesitó la ayuda de Roma? Es mi pregunta. Cuando Hebreos nos dice claramente, mas estando ya presente Cristo pontífice, Hebreos 9:11, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación,
el cual entró, escuchen ustedes, en el santuario y por un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. ¿Qué es entonces la misa? La repetición del sacrificio de Cristo. ¿Cuántas veces al día se repetirá este sacrificio? ¿Cuántas herejías podemos notar? ¿Y cuánta mezcla del mundo que surgió en la etapa de esta iglesia? En el año 1634 se promulga el proceso de la canonización. O sea, solo Roma puede determinar quiénes son santos. Hágame el favor. En el año 1870, la infalibilidad papal, o sea, lo que el Papa habla es Dios hablando y que no se puede equivocar. Pero lo más impresionante, en el año 1950 se declara que María ascendió al cielo sin morir y se le llama la Asunción de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Es la palabra. ¿Por qué entró todo esto? Porque se cerró la Biblia. La Biblia tenía que estar en la casa cerrada y con maripositas en medio. Y no la abras porque solamente el cura la puede leer. ¿Se recuerdan de esto? ¿Sí o no? Estaba cerrada la Biblia a pesar de que Juan 23 en el año 1960 dijo que todos deberían de leer la Biblia. Porque él comenzó a leerla. Y en el segundo concilio del Vaticano dijo, cuando leyó la Biblia, ¿saben qué dijo? O esto es la autoridad de Dios o las cosas que nosotros inventamos. Y se quedó impresionado cuando comenzó a leer la Biblia. Les sugiero que ustedes busquen más de la historia de Juan 23. El Papa buenachón, le decían, el buenazo. Yo me creo que han escuchado hablar de él, ¿no? El Papa bueno, le decían. Era bueno, yo creo, porque leyó la Biblia por primera vez. Y a partir de que él leyó la Biblia, se prohibió, escuchen esto, que existieran imágenes. ¿Sabía eso? Cuando miré todo esto me quedé impresionado. ¿Y qué dijeron? Nosotros no las quitamos. Y se subieron en su macho y no las quitaron. No le obedecieron a Juan 23. Y al mirar la Biblia dijo, ¿realmente esta es la autoridad de Dios o las cosas que nosotros inventamos? ¿Y saben qué hizo Juan 23? Escogió darle a la Biblia la autoridad en el año de 1961. Vemos entonces que la mezcla que entró e invadió la iglesia trajo como consecuencia un tiempo tremendo donde casi el cristianismo no existía. Pero vamos a continuar en nuestro propio mensaje porque les voy a hablar más profundamente acerca de esto en la próxima ocasión. Yo creo que ya es suficiente. No quiero que cansen sus mentes, que estén bien y que comiencen a analizar todo esto que les he traído en esta tarde. Pero muy importante, les recomiendo que busquen esos libros para que aprendan más acerca de esto y confirmen todo lo que les he traído en esta tarde. Pónganse de pie en esta tarde y démosle gracias a Dios. Quiero decirle que hablar de todas